Hola, en este video vamos a trabajar un poquito con la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Hace poco subimos un video donde hacíamos la deducción de las fórmulas y de las características de estas ecuaciones desde un punto de vista teórico. Pero en este video nos vamos a encargar de ver cómo se hace para resolver estas ecuaciones desde una forma un poco más práctica. Veamos entonces cuál es la forma. Primero que nada, aquí les presento un resumen donde están los casos que vamos a trabajar, que son todos los que aparecen en las ecuaciones de segundo grado, y son, por ejemplo, que tengamos una ecuación completa o que tengamos una ecuación de tipo incompleta. En el primero de los casos, una ecuación completa es aquella que tiene los tres términos, es decir, término cuadrático con x al cuadrado, término lineal que tiene una x afectada por un coeficiente y un término independiente. En el caso de que la ecuación que estemos trabajando tenga los tres términos, vamos a usar la fórmula de Bhaskara completa, como está acá, para resolverla. Y en el caso de que nos falte alguno de los términos, nunca va a ser el término cuadrático, porque si no, no sería una ecuación de segundo grado, ¿sí? Vamos a utilizar lo que aparece aquí a la derecha de forma resumida, que es lo siguiente. En el caso de una ecuación donde nos falta el término independiente, una solución es 0 automáticamente. Y la otra es el opuesto de b sobre a. Fíjense que es mucho más corto que usar la fórmula de Bhaskara. En el caso de que lo que nos falte sea el término lineal, es decir, el término que tiene bx, entonces en ese caso usamos esta formulita, que también es mucho más corta que la fórmula de Bhaskara y es mucho más práctica. Es raíz cuadrada de menos c sobre a, que nos va a dar dos raíces, por eso ponemos acá más y menos, una positiva y una negativa, que es exactamente la opuesta. Y en el caso de que nos falten los dos términos que no son el cuadrático, es decir, bx y c, en ese caso sabemos que tenemos una solución 0 y la otra también, porque es una raíz doble, ¿sí? Que dos veces nos da 0. Ahora bien, ¿significa esto que no podamos usar la primera ecuación en todos los casos? No. Perfectamente se puede usar la fórmula de Bhaskara en todos los casos, siempre. Simplemente que cuando es una ecuación de tipo incompleto, resulta mucho más rápido y más práctico usar estos métodos que usar la fórmula entera. Entonces, pasemos a los ejemplos. Comencemos con esta ecuación. Tenemos 3x al cuadrado más 5x menos 8. Si ustedes se fijan, es completa porque tiene justamente los tres términos. El cuadrático, que es 3x al cuadrado, el lineal, que es 5x, y el independiente de x, que es menos 8. Por lo tanto, reconocemos que a es 3, b es 5 y c es menos 8. Es decir, si la presentamos a la ecuación ordenada, va a ser a, b y c los coeficientes, los números que estamos buscando para resolver la ecuación. Es decir, si tenemos la ecuación completa de segundo grado, de forma que vaya en orden descendente el grado 2, aquí donde no dice nada es grado 1, y donde no hay x es grado 0, fíjense, es descendente, 2, 1, 0. Si la tenemos así escrita, entonces a es el primer coeficiente, b el segundo y c el tercero. En el caso de que esta ecuación no esté ordenada, reconocemos la a porque está con la expresión que dice x al cuadrado, b está con la x y c es el término independiente. Entonces, usamos la fórmula de Bhaskara, que la tenemos copiada acá, y para eso sustituimos. Primero dice menos b, eso significa el opuesto de b. O sea, si b es positivo, como en este caso que es 5, colocamos menos 5. Si b hubiera sido negativo, colocamos 5 positivo. O sea que no siempre este menos es el signo que va a ir acá. Simplemente es el opuesto, eso significa. Si acá es negativo, acá va a quedar más. Como acá ahora es positivo, ponemos menos. Y después, en la cantidad subradical tenemos b al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, menos 4. Este 4 va siempre, no importa los números que tengas, pero siempre está presente el 4. Por a, que es 3, y por c, que es menos 8. Por ser negativo, va entre paréntesis. Y todo sobre 2 por a. Recuerden que la a es 3. En el siguiente paso empezamos a hacer las operaciones. Y aquí hay que tener en cuenta el tema del orden. Consejo sabio. Identifiquen que ustedes tienen acá dos términos. Un primer término y un segundo término. Este signo de menos separa ambos términos. Entonces, resuelvan primero uno y después resuelvan el otro para no cometer errores. Ustedes primero hagan 5 al cuadrado, que les va a dar 25. Y después hagan menos 4 por 3 por menos 8, que les va a dar más 96.
y después juntan estos dos sumándolos y ahí va a dar 121. Porque es muy común que hagan esto. 5 al cuadrado da 25, menos 4 le da 21, por 3 le da 63, por menos 8 le da un disparate. ¿Ok? Entonces, primero un término, después el otro término. Y lo otro que tienen que tener cuidado es que si acá hay un menos en la fórmula, porque dice menos 4ac, tendrán que hacer las cuentas y ver los signos que tienen para saber si va un menos o un más. Porque puede pasar, como en este caso, que dé positivo. ¿Por qué? Porque tengo dos factores negativos, el menos 4 y el menos 8. Es un número par de factores negativos. Y eso me da positivo. Ahora bien, sumamos 25 más 96, nos da 121. Hallamos la raíz cuadrada de 121, nos da 11. Y una vez que llegamos a este punto, donde desaparece la raíz cuadrada, separamos la solución en dos caminos. Uno, utilizando el más, el que está acá arriba, y otro, utilizando el menos, que es el camino de acá abajo. Entonces nos queda menos 5 más 11 sobre 6 y menos 5 menos 11 sobre 6. Y aquí viene otra cosa. Muchas veces por comodidad usamos la calculadora para hacer esta operación, no lo hacemos mental, y ahí metemos la pata. Porque asumimos que la calculadora adivina lo que nosotros queremos decirle. Muchas veces uno, si tiene que hacer menos 5 más 11 sobre 6, escribe literalmente en la calculadora menos 5 más 11 sobre 6. O sea, menos 5 más 11 dividido 6. Y eso está mal. Y les va a dar mal. Porque la calculadora entiende literalmente lo que ustedes le están escribiendo. Si ustedes escriben menos 5 más 11 dividido 6, la calculadora interpreta que tengo un menos 5. Y una vez que apretaron el más, se separaron los términos. Cuando ponen 11 dividido 6, interpreta que es 11 dividido 6 solamente. Lo ve como que fuera un único término, apartado del menos 5. La calculadora no tiene cómo saber, si ustedes no se lo dicen, que el 6 divide a la suma. Por lo tanto, si escriben menos 5 más 11 dividido 6, les va a dar mal. Tienen que mostrarle a la calculadora que el 6 divide a la suma. Y hay dos formas. O hacen primero menos 5 más 11, que les da 6, y después dividen entre 6, o utilizan paréntesis acá al principio y acá al final. Y de esa forma sí, la calculadora va a entender correctamente que tiene que hacer primero menos 5 más 11 y al resultado de eso lo va a dividir entre 6, que es lo que va a dar 1. Así que importante ese detalle. O hacer primero la operación del numerador o poner paréntesis. No es necesario escribirlos aquí, pero en la calculadora sí, porque la calculadora tiene que interpretar lo que ustedes le indican seleccionando las teclas. Y acá lo mismo, solo que en vez de ser más va a ser menos. ¿Sí? Menos 5 menos 11 da menos 16. Como me quedó una fracción menos 16 sobre 6 que no da justa, no da un número exacto, simplificamos. Ambos números son pares, dividimos entre 2. Menos 16 sobre 2 me queda menos 8 y 6 sobre 2 nos queda 3. Y tenemos estas dos raíces que son reales ambas y distintas. Veamos este otro ejemplo. En este caso tenemos esta ecuación que también está ordenada y es completa. Fíjense que tengo a, b y c, menos 2, menos 3 y 14. Por lo tanto, usamos la fórmula de Bhaskara y haga lo mismo. Sustituimos los valores. Fíjense lo que les decía recién. Aquí tengo un 3 positivo, a pesar de que hay un menos en la fórmula. Porque esto era el opuesto de b. Y acá b vale menos 3. El opuesto de menos 3 es 3 positivo. Así que puede pasar que dé positivo. Bueno, primero hacemos el cuadrado nos da 9. Después hacemos este producto, que en este caso, como son dos factores negativos, nos da positivo. Sumamos 9 más 112, que nos da 121. ¿Sí? No nos olvidemos de multiplicar acá 2 por a, o sea, 2 por menos 2, que nos da menos 4. Y bueno, una vez que llegamos a este punto, hallamos la raíz cuadrada que nos da 11. Y de nuevo, separamos en dos caminos. Uno sumando, otro restando. 3 más 11 da 14, y lo debemos dividir entre menos 4. No nos da exacto, por lo tanto, simplificamos la fracción entre 2. 14 sobre 2, 7. Menos 4 sobre 2, menos 2. Al menos lo ponemos una sola vez acá, y está bien así. Y aquí abajo tenemos el caso de cuando aplicamos la resta. Suma es arriba, resta es abajo. 3 menos 11 nos da menos 8, sobre menos 4 nos queda 2. Fíjense que acá puse por resultado menos 7 medios. Es una fracción y está correcta.
puede poner menos 2,5 perfectamente, ¿sí? Porque es el resultado justo, da eso. Ahora, si esta fracción nos hubiera dado un número con infinitas cifras decimales, o sea, un número periódico, por ejemplo, o un número irracional, bueno, es una fracción, no va a dar irracional, pero supónganse que nos quede un número con infinitas cifras decimales. Entonces, no es práctico escribirlo con coma. Por eso, lo correcto es dejarlo como fracción. Yo siempre digo a mis alumnos que prefiero que lo dejen escrito como fracción. Si lo quieren escribir con forma decimal, solamente en el caso de que necesiten este resultado para hacer una gráfica. Pero si solamente tienen que exponer o presentar el resultado de la ecuación esta, lo dejan escrito así y está perfecto. Veamos entonces otro ejemplo más. Tenemos esta ecuación de nuevo, donde no dice nada para el término de grado 2, es porque A vale 1. Así que A vale 1 aquí, B vale 8 y C 16. Sustituimos en la fórmula de Bhaskara, nos queda todo esto. Y cuando hacemos las operaciones, fíjense, 8 al cuadrado es 64 y 4 por 1 por 16 es 64 también. Pero estamos restando. 64 menos 64 nos queda 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Cuando separamos ambos caminos, en uno sumamos 0, en otro restamos 0. Y es lo mismo. Sumar 0 no me cambia el número y restar 0 tampoco. Por lo tanto, nos queda menos 8 en ambos. Y dividido 2 nos queda menos 4. Fíjense que nos dio dos raíces iguales, por lo tanto decimos que tenemos una raíz doble, porque dos veces dio lo mismo. Si vieron el primer video que tiene que ver con la deducción teórica de la resolución de la fórmula de Bhaskara para resolver ecuaciones de segundo grado, habrán visto que le llamábamos en una parte del análisis discriminante a lo que nos daba debajo de la raíz cuadrada, a este 0. Ya habíamos visto en ese video que si daba raíz cuadrada de 0, teníamos una raíz doble. Y acá se pudo verificar perfectamente, porque en ambos casos nos dio menos 4. Veamos este otro ejemplo. Tenemos de nuevo esta ecuación de segundo grado que es completa. A vale 3, B vale 4, C vale 5. Sustituimos en la ecuación cada valor en su lugar. Y cuando vamos a hacer la resta de esto, fíjense que acá nos queda 16 y esto nos queda menos 60. Nos queda 16 menos 60. Eso da un número negativo. No podemos hallar entre los números reales la raíz cuadrada de menos 44. Por lo tanto, cuando pasa esto, que nos queda raíz de un número negativo, o sea, porque el discriminante es negativo, entonces decimos que nos quedan dos raíces complejas conjugadas y lo escribimos así. Y listo. Si alguno está interesado en ver cómo se sigue procesando la resolución de una ecuación de este tipo, en el video teórico está mostrado, ¿sí? Y está explicado qué significa lo de dos raíces complejas conjugadas. Si no, simplemente contestan 2RCC y listo. Veamos ahora qué pasa cuando las ecuaciones son de tipo incompletas. Incompleta significa que no tengo los tres términos en la ecuación. Veamos este caso. Tenemos el término cuadrático y el término lineal. Tengo A y tengo B. Me falta la C, que es el término independiente. En estos casos lo que se hace es simplemente decir que una solución es 0 y la otra es el opuesto de B sobre A. Y no tengo que hacer la fórmula de Bhaskara acá. Me queda mucho más corto usar esto. Así que una raíz es 0, automáticamente lo escribimos, y la otra es el opuesto de B sobre A. Si B vale menos 6, el opuesto de B es 6. Si A vale 2, me queda 6 sobre 2, o sea 3. Y las soluciones son 0 y 3. En este segundo ejemplo de ecuación incompleta nos pasa lo mismo igual que en el tercero. Si ustedes se fijan, tengo términos cuadráticos y tengo términos lineales. Nos falta el término independiente. Por lo tanto, en ambos casos, una solución va a ser 0, fíjense, está acá escrito, y la otra va a ser el opuesto de B sobre A. El opuesto de B es 3 positivo en este caso, y A es menos 1, cuando no hay nada escrito acá hay un 1 presente. 3 sobre menos 1 nos da menos 3, entonces las soluciones son 0 y menos 3 para esta ecuación. Y para la última, lo mismo, el opuesto de B es menos 12 sobre 4. Aclaro, es pura casualidad que nos dio 3 aquí en los tres ejemplos. Bueno, en el primero era 3 positivo y en los otros dos era menos 3. No tiene por qué, puede dar cualquier número. Simplemente fue casualidad que nos quedaron esos valores. Ahora bien, ¿significa el hecho de que podamos hacerlo de esta forma corta que no podamos usar la fórmula de Bhaskara para resolver esto? De ninguna manera. La fórmula de Bhaskara sirve también para estos casos, simplemente que tenemos que colocar 0
en lugar de C, ¿sí? Porque vale C 0. Pero queda demasiado largo usar esa fórmula, entonces lo más práctico es hacer esto. Pero cada uno elige lo que le resulta más cómodo. Veamos estos otros casos de ecuaciones también incompletas. En este caso, tenemos el término cuadrático y el término independiente, nos falta el término lineal. Entonces usamos esta fórmula que está acá. El opuesto de C significa cambiarle el signo a C. Por lo tanto, si es menos 18, nos queda 18 positivo. La A vale 2, 18 sobre 2 nos queda 9, la raíz cuadrada de 9 da 3, y tenemos que acordarnos siempre de colocar el más menos para decir que tenemos una raíz positiva y la otra negativa. Siempre nos da dos raíces opuestas. Mismo valor absoluto, pero signo opuesto. Veamos qué pasa en esta segunda ecuación. Es la misma situación. Es raíz cuadrada de menos c sobre a, es decir, de menos 25 sobre menos 1, que es el coeficiente que está delante de la x al cuadrado. Menos 25 sobre menos 1 da 25 positivo, la raíz cuadrada da 5, le colocamos el más menos y listo. Veamos este ejemplo. De nuevo, nos falta bx, o sea que usamos la misma fórmula. Opuesto de b es menos 16, a vale 4 y nos queda raíz cuadrada de menos 4, que es un número negativo. No vamos a poder hacer la raíz cuadrada como un número real porque no da número real. Entonces colocamos acá esta respuesta automáticamente, porque es raíz de un número negativo. 2RCC, dos raíces complejas conjugadas, y lo podemos dejar así. Ahora, todos los ejemplos que vimos hasta el momento estaban como un polinomio ordenado, con grado decreciente y además igualada a 0, porque esa es la forma que tiene que tener la ecuación para nosotros poder usar un mecanismo u otro para hallar las soluciones. Ahora bien, si la ecuación no está en forma estándar, que ahora vamos a ver los ejemplos, hay que operar, es decir, tienen que transformar esa ecuación para que les quede de una forma estándar. Veamos este ejemplo. Tenemos acá una operación de multiplicación, ¿sí? Y un polinomio de grado 1, y uno cuando ve esto no reconoce a simple vista que es una ecuación de segundo grado, porque no tiene la forma típica y además no está igualado a 0, o sea que tampoco podemos utilizar la fórmula de Bhaskara de entrada. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar porque es lo que dice aquí. Como que tenemos una suma, vamos a usar la propiedad distributiva indicada aquí con las flechas. 2x por x y 2x por 5. Y hacemos la propiedad distributiva aquí, la aplicamos. 2x por x, 2x al cuadrado. 2x por 5, 10x. Y eso es igual a 7x más 14, lo copiamos acá. Ahora sí, una vez que se hicieron las operaciones esas, se reordena todo y se transforma en esto que está a la derecha, para que me quede igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pasamos todos los términos para la izquierda, para el primer miembro, dejando nada a la derecha, o sea, un 0. Entonces, de segundo grado tengo 2x al cuadrado. Es el primer coeficiente que me quedó acá, el 2. De primer grado tengo 10x, pero este 7x, como lo vamos a pasar para la izquierda y está sumando, va a pasar restando. Entonces, 10x menos 7x nos queda 3x. Y este 14 que está sumando va a pasar restando. Fíjense que nos queda esta ecuación, que es una forma estándar de una ecuación completa. Entonces, usamos la fórmula de Bhaskara, sustituimos, hacemos las operaciones como vimos recién, y nos van a dar dos resultados, ¿sí? Uno es sumando, otro es restando, y nos van a quedar estos dos resultados, ¿sí? En este caso me da un número entero, y en este caso me queda una fracción, que no da entera, pero se puede de alguna forma simplificar, ya que son dos números pares, y nos queda esto. Y listo, ahí quedó resuelta esta ecuación. Veamos ahora este otro ejemplo. Aquí de vuelta tenemos un producto, pero tenemos dos términos en cada factor. Por lo tanto, también vamos a hacer la propiedad distributiva, o sea, vamos a aplicar la propiedad distributiva cuando multipliquemos. Entonces, hacemos x por 4x, 4x al cuadrado. X por 5, 5x, menos 3 por 4x, menos 12x, menos 3 por 5, menos 15. Y lo igualamos a lo que ya decía aquí que era igual. Ahora sí, tenemos todas las operaciones resueltas, pasamos todo para la izquierda, de manera de que nos quede 0 a la derecha. Este 2x cuadrado pasa restando, que junto con 4x cuadrado nos queda 2x al cuadrado, porque va a ser 4 menos 2, 2 positivo. Este 5x con menos 12x nos da menos 7x. Y este 20 que va a pasar sumando para la izquierda,
menos 15 nos va a quedar 5. Y de nuevo, tenemos la forma estándar, a vale 2, b vale menos 7, c vale 5. Sustituimos en la fórmula de Bhaskara y hacemos las cuentas y obtenemos de esta forma entonces las dos soluciones que están indicadas aquí. Para lo que sigue, les voy a hacer recordar esta formulita que es muy útil. Esto se conoce como cuadrado de un binomio. Esto es un binomio porque es la suma de dos monomios, a y b. Y es un cuadrado obviamente porque está elevada esa suma al cuadrado. Entonces, si algo está al cuadrado significa que se multiplica por sí mismo dos veces. Es decir, si es a más b al cuadrado va a ser a más b por a más b. Ahora bien, vamos a ver qué nos da esto. Si aplicamos la distributiva, ya que tenemos un producto de dos sumas, aquí corresponde a ser distributiva, tenemos a por a, nos queda a al cuadrado, a por b, ab, b por a, también es ab, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, y b por b, b cuadrado. Como estos dos tienen la misma parte literal, los podemos juntar. AB más AB son 2AB. O sea, tengo una AB y tengo otro AB, estoy teniendo dos ABs. Me queda esto. Por lo tanto, el cuadrado de un binomio es esta expresión que está acá, que se conoce como lo siguiente. Uno la dice así. El cuadrado de un binomio es el cuadrado del primer término, o sea, el cuadrado de A, más el doble del primero por el segundo, ¿sí? Porque cuando estoy multiplicando por 2, estoy haciendo el doble. ¿De quién? Del primero por el segundo, o sea, de A por B, más el cuadrado del segundo, que es B. Esa fórmula nos va a ser muy útil en lo que sigue, ¿sí? Pero antes una aclaración. Recién la planteamos como suma. Si hubiera sido como resta, es lo mismo. Simplemente que aquí, en lugar de ser más, va a ser menos. Por eso acá puse más menos, cuando acá es más menos. Es decir, si es más, acá es más. Si acá es menos, acá es menos. Este otro más siempre queda igual. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos hallar esto que está aquí, esta expresión. Aquí dejamos en limpio, recuadrado, lo que recién hemos hablado. La formulita esa. Recuerden, cuadrado del primero, después el doble del primero por el segundo, y después el cuadrado del segundo. Entonces, vamos a hacer el cuadrado de este binomio, donde a vale 4x y b sería menos 5. Entonces, el cuadrado de este es cuadrado del primer término, o sea, el cuadrado de 4x. Y bueno, cuadrado de 4x es 4x por 4x. 4 por 4, 16, x por x, x cuadrado. Así que 4x por 4x me queda 16x cuadrado. Después viene lo que dice aquí, el doble del primero por el segundo. Y bueno, el primero es 4x, el segundo es menos 5. El primero por el segundo sería 4x por menos 5, o sea, menos 20x. Pero como es el doble de eso, me queda menos 40x. Y por último, b al cuadrado, o sea, el cuadrado del segundo. Menos 5 por menos 5 me queda más 25. Fíjense que tanto el primer término como el último siempre quedan positivos, porque son cantidades elevadas al cuadrado, y un número al cuadrado no me va a dar negativo, a menos que sea un número imaginario. Pero a ustedes, primer año de bachillerato, eso no les va a tocar. Vamos a ver un ejemplo entonces donde aplicamos esto. Tenemos esta ecuación, donde una parte es un cuadrado de un binomio, y el resto simplemente son expresiones polinómicas. Entonces lo primero que hay que hacer es resolver este cuadrado de binomio, con la fórmula de recién. Cuadrado del primero, el cuadrado de 3x es 3x por 3x. 3 por 3 da 9, y x por x es x cuadrado. Así que 3x por 3x nos queda 9x al cuadrado. Después viene el doble del primero por el segundo. El primero es 3x, el segundo es 2. Si los multiplicamos, el primero por el segundo sería 3x por 2, o sea 6x. Pero como va el doble, ponemos 12x. Por último va el cuadrado del segundo, y el cuadrado de 2 da 4. 2 por 2 da 4. Después copiamos menos 4x y copiamos lo que estaba a la derecha tal cual, sin hacer ninguna otra modificación. Siguiente paso, ordenamos todo pasando todos los términos para la izquierda, para el primer miembro, dejando un 0 solamente a la derecha. Este 2x está sumando, 2x al cuadrado está sumando, va a pasar restando. Junto con el 9x cuadrado, ¿sí? 9x cuadrado menos 2x cuadrado, nos queda 7x al cuadrado.
En cuanto a término lineal, tenemos 12x acá menos 4x. Esos son 8x. Esta x que está acá va a pasar restando para la izquierda. Así que si teníamos 8x y le restamos una x más, nos va a quedar 7x positivo. Por último, este 4 va a pasar restando. 4 menos 4 nos da 0. Por lo tanto, no hay término independiente. Entonces la ecuación queda de esta forma, es incompleta. Tengo el término cuadrático, o sea que tengo a. Tengo el término lineal, que tengo b. Me falta la c. Por lo tanto, las raíces son 0, una de ellas, y menos b sobre a la otra. O sea, menos 7 sobre 7, que nos da menos 1. Y bueno, con este ejemplo damos por terminado este video, donde mostramos cómo se resuelven ecuaciones de segundo grado. Espero que les haya sido útil. Intenté ser claro, tal vez fui demasiado rápido, no lo sé. Me gustaría que me dijeran en los comentarios si pudieron entenderlo y si hay preguntas, quedo a su disposición para sanear cualquier duda, así que lo pueden comentar. Bueno, será hasta pronto entonces. Un abrazo para todos.